Amigos, qué gusto saludarles. Una industria que es fundamental, no solo desde el punto de vista económico, sino también social, es la vivienda. Cada año se producen 650,000 matrimonios y todos requieren casa. Por desgracia, hay un déficit de 9.6 millones de viviendas que debemos cubrir. De no hacerlo, la autoconstrucción mantendrá su imparable paso. Y no es la mejor alternativa, ya que son casas mal construidas y, peor aún, en lugares que no siempre son los más adecuados. La difícil circunstancia económica con la pandemia, la falta de confianza y ahora la inflación no generan por ahora el mejor entorno. Esta noche nuestro invitado es Gonzalo Méndez Dávalos. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda, la Canadevi. ¿Cómo le fue a la construcción de vivienda en 2021? ¿Qué podemos esperar este año? Lo invito a que nos acompañe. Y pues Gonzalo, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Gonzalo, pues ¿cómo nos terminó de ir el 2021? Ya concluyó el año. ¿Qué tan bien nos fue? ¿Qué tan mal nos fue para la industria de la vivienda? En función de que pues la economía tampoco estuvo sencilla, sí se creció finalmente 5%, pero pues todavía quedaron muchas secuelas del tema de la pandemia, la caída del 8.5%. Buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches, Alberto. Te agradezco mucho, te saludo con afecto a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues decirte que sí, fíjate que el año 2021 se vuelve también un año de grandes aprendizajes. La industria de la vivienda tiene claroscuros, afortunadamente más claros que oscuros, diría yo. Pero esta situación, tanto económica como de salud pública, nos enseñó muchas cosas, nos hizo reinventarnos en nuestras industrias, en nuestras empresas. Y bueno, cerramos de manera positiva. Yo quiero decirte que hay aspectos fundamentales, como decirte que la banca comercial, los créditos hipotecarios cerraron con un 28% arriba de lo que cerraron en el año 2020. O sea, la gente entendió muy bien que para poder tener una vida sana, una vida donde tengas cuidado de tu familia y de tu persona, pues nos lo dijeron durante la pandemia, había que quedarse en casa, y para poderse quedar en casa, pues había que tener una de manera adecuada, como las entregamos los desarrolladores de vivienda. Entonces yo te diría que en términos generales fue un año para la vivienda, para la mayoría de los desarrolladores, bueno, no obstante que hubo algunos segmentos muy golpeados. Sí, por ejemplo, la vivienda de interés social, la otra vez lo platicábamos, Gonzalo, pues que todavía lamentablemente no camina, y este es un segmento en el que habrá que enfocarse a futuro, ¿no? Sí, yo te diría que parte de lo que hizo que esta industria saliera adelante es que nuestras instituciones son fuertes, estamos preparados para atender un mercado y un demandante. Tenemos un bono demográfico muy importante, según nos dice INEGI, la edad mediana del mexicano es de 29 años, así es que de mediano y largo plazo seguiremos teniendo una gran demanda importante de vivienda. Y esto lo hemos podido sortear, esta situación tan complicada, porque tenemos instituciones, como te lo decía, muy sanas, muy fuertes, como es empezando por el Infonavit, el Fobiste y la banca comercial, que tiene los recursos suficientes, que hoy por hoy siguen siendo tasas muy competitivas. Y bueno, yo diría que para adelante hay mucho por hacer, pero que tenemos que atender un mercado importante. Así es que esta industria se consolida como una de las industrias que jalan la economía mexicana y que son un gran satisfactor social, porque brindan la seguridad patrimonial de las personas al acercar un hogar. La otra vez que platicamos por teléfono, Gonzalo, me gustó una palabra que usaste. Me dijiste, bueno, es que esta industria finalmente ha demostrado que es resiliente. Y luego me decías el número de casas nuevas que se han construido. ¿Cuántas casas? Ya no recuerdo la cifra. ¿Cuántas casas nuevas se construyeron el año pasado, Gonzalo? Mira, empiezo por decirte que se individualizaron, o sea, se vendieron a través de un crédito hipotecario 199,000 viviendas nuevas. Estas son viviendas nuevas, no son hipotecas en general, porque también la vivienda existente, la vivienda usada, también contaría, pero para nuestra industria lo importante es que generemos vivienda nueva, y fueron 199,000 viviendas. Y los datos, para decírtelo con puntualidad, los datos del registro único de vivienda, la cantidad de vivienda que se registra para iniciar un desarrollo, fueron 257,618 viviendas. Construidas fueron 164,000. Y dirás tú, bueno, ¿y cómo hicieron para vender 200,000 o 199,000? Bueno, pues porque traemos un inventario inicial.
Pero te diría yo que las cosas pintan bien. Yo, obviamente, si comparamos de hace 5 o 7 años, estamos construyendo menos viviendas, Sí. ciertamente, pero hoy las viviendas, el cheque promedio, el ticket promedio de la vivienda ha crecido y crecido mucho. El ticket promedio para la banca comercial ya anda alrededor de 1.250.000, 1.300.000 pesos por casa. Quiere decirte, nomás para darte un dato importante, que según el estudio del INEGI, pues esta industria en el 2021 significó, llegamos casi al 6% del Producto Interno Bruto con una derrama económica de 1.085.000 millones de pesos. Ese es el tamaño de esta industria. Ahora, el problema es que pues tendríamos que acelerar el paso, ¿no, Gonzalo? Porque al final de cuentas hay cada año un montón de matrimonios, mucho más, 3 veces, 4 veces más, 5 veces más del número de casas construidas. Y pues esas personas, como tú los decías, pues necesitan casa, ¿no? Entonces, si no tienen una casa formal, pues van y viene la autoconstrucción, que es, digamos, es la opción menos atractiva, ¿no? Porque se construye mal y se construye en lugares que no son adecuados, ¿no? Sí, esto que estás mencionando es fundamental. Mira, hay datos que son realmente impresionantes. Te diría yo, sí, este país necesita hacer alrededor de 9.2 millones de acciones de vivienda. Nosotros decimos que cuando menos de esas, el 80% serían viviendas nuevas, pero todavía hay unos datos sobre la irregularidad que estás mencionando. Ciertamente también hago alusión a lo que tú decías. Son 650,000 nuevos matrimonios que se construyen en México cada año y otros, bueno, que no se construyen, sino que se desunen y por lo tanto, pues necesitan también un hogar. Y si solamente estamos haciendo o individualizando 200,000 viviendas nuevas aproximadamente y se hacen en hipotecas en general cerca de 700,000, bueno, pues no se está ni siquiera abatiendo el rezago habitacional que tiene el país. Necesitaríamos hacer a ritmos de 1 millón de casas entre nuevas y usadas. Pero te voy a dar otro dato que es impresionante. Este país, se estima que la irregularidad, según el INSUS, le cuesta al Estado casi el 5.4% de los lotes irregulares que existen del Producto Interno Bruto. Esto significa 968,000 millones de pesos. Y darle servicio a esta gente que vive en la irregularidad, pero vive en ese aspecto porque tiene la necesidad, le costaría al Estado 570,000 millones de pesos. Son datos aproximados que te doy según el IMSS. Y también hay otro dato que también es impresionante. Al año se venden por gente que no tiene ningún escrúpulo cerca de 70,000 lotes sin servicios. Ese es el tamaño del problema de la irregularidad que tiene el país. Por eso es fundamental que esta industria siga creciendo, porque somos capaces de dar desarrollos sostenibles, sustentables, donde se puede vivir de manera armónica y que están bien ubicados. Ahora, Gonzalo, ¿cómo estás viendo el 2022 en función de que va a ser un año en el que va a crecer la economía mucho menos que el año pasado? Se habla de, en el mejor de los casos, del 2% contra el crecimiento del 5% del 2021. ¿Qué tan bueno, qué tan malo va a ser el 2022? ¿Cómo lo estás viendo para la industria que tú conoces también? Bueno, mira, nos preocupan muchos aspectos. El primer aspecto es que el ritmo de vacunación del país siga avanzando, que el problema de la pandemia ceda, por supuesto, que el tema de la nueva ola de esta cepa llamada Omicron no cause que nuestra economía paralice. Entonces significaría que eso nos tiene preocupados porque evidentemente en la medida que hay empleo, nosotros podemos generar las hipotecas. Entonces eso nos tiene muy preocupados, igual que a todos, que la economía hoy solo vaya a crecer el 2%, el 2,5%, según hemos leído y hemos compartido con algunos economistas, y eso nos tiene muy preocupados. Sin embargo, te diría que en algunas pláticas con el sector hipotecario, y tanto el Infonavit también, te diría yo que la banca hipotecaria, el primer mes del año, encontró un estadio extraordinario. Siguen con la inercia que tenían de un 28% adicional y ahora lo ven parecido, que van a crecer también a doble dígito este año en colocación de hipotecas nuevas. El Infonavit también trae un crecimiento muy importante en su programa operativo anual, de un crecimiento de alrededor del 7 al 8%, y son las instituciones fundamentales. Y el Fobiste también se comporta de manera similar con un crecimiento del 3%. Entonces esperamos que esta industria se siga comportando dentro de esta situación económica
como lo vimos el año pasado. Con un crecimiento, nosotros estimamos que de manera general podríamos crecer a ritmos entre el 5 y el 7%. Y con la inflación, ¿qué tanto se puede afectar, digamos, el acceso a la vivienda para las personas, para las familias? Porque, pues finalmente, la inflación está generando que las tasas suban, el costo del crédito también, pues eventualmente se encarecerá, los costos. ¿Qué tanto afecta estas nuevas variables que estamos viviendo este año en la economía, Gonzalo? Bueno, este es un reto extraordinario que estamos viviendo. La realidad es que el valor de los insumos para la construcción se ha venido incrementando de manera sustancial, yo diría alarmante algunos de ellos, como el acero, pero bueno, es un commodity que el precio no lo ponen en México, sino es un mercado internacional, que es un captador de valor esta industria, igual el cemento, el concreto. Entonces sí traemos variaciones muy importantes. El año pasado contra el valor de la vivienda en términos generales incrementó a cerca de un 9%, y yo creo que, esto me refiero a nivel nacional y en términos generales, yo creo que vemos que este año también habrá incrementos no tan importantes como el año pasado, pero sí algunas industrias como es la industria del cemento y el concreto. Como presidente de la Cámara, ¿con qué satisfacción te quedas? ¿Qué satisfacción te dejan estos 3 años al frente de la Cámara? Bueno, una gran satisfacción de haber liderado una de las industrias más importantes del país, de estar al frente junto a empresarios extraordinarios. Yo no pude haber hecho un trabajo que hoy lo digo, me voy muy satisfecho. Fue un trabajo que le dedicamos mucho tiempo, pero no lo pude haber logrado sin haber tenido junto a mí empresarios extraordinarios mexicanos comprometidos con el país, con el bienestar, comprometidos con la sociedad, con generar vivienda adecuada, y todos comprometidos con la Canadevi. Dejamos una Canadevi en orden, con empresas estables y rentables y con finanzas muy sanas en la Cámara. Así es que esta industria está organizada, estamos unidos, afortunadamente. Hoy habrá una contienda que esta contienda, pues sin temor a decirlo, no nos asusta la competencia en la democracia, en las cámaras, pero afortunadamente logramos tener una candidatura de unidad y va un solo candidato que se convertirá en el próximo presidente de la Cámara. Pero hoy la Cámara está ordenada, está muy bien organizada y está lista para seguir siendo el motor dinamizador de la economía, para poder establecer un estadio mejor y entregar la vivienda que los mexicanos necesitan. Gonzalo, muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutos acerca de esta industria tan importante, la industria de la vivienda. Aunque bueno, pues ya sabemos, hay grandes retos, grandes desafíos, pero bueno, pues ahí está caminando esta industria que es tan importante, hay que empujarla para que al final de cuentas todo el mundo tenga un techo donde vivir, un techo digno donde vivir. Gracias, Gonzalo, te agradezco mucho. Te agradezco yo a ti, Alberto, un abrazo. Queda claro que más allá de la coyuntura, la industria de la vivienda ha resultado resiliente, aunque lo construido y vendido está lejos de las necesidades. Simplemente la vivienda de interés social está muy contraída por el cambio de las políticas y la falta de apoyo por parte de municipios, estados y gobierno federal. Además, el alta de los costos, incluido el precio del dinero, supone una mayor presión con lo que habrá que batallar. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.